1914. Las grandes potencias de Europa se dividen en dos alianzas rivales, la Triple Entente, Francia, Gran Bretaña y Rusia, unidas por el temor y la desconfianza hacia Alemania, la nueva potencia de Europa. Y la Triple Alianza, Alemania, que teme quedar rodeada por sus rivales, Austria-Hungría, aferrándose a un imperio frágil, e Italia, buscando ganancias a expensas de Francia. La chispa se enciende el 28 de junio, en la ciudad de Sarajevo. El archiduque Franz Ferdinand, heredero del trono austrohúngaro, es asesinado por un nacionalista eslavo de 19 años, llamado Gavrilo Princip. Austria-Hungría acusa a su rival balcánico, Serbia, de haber ayudado al asesino y envía un ultimátum exigiendo concesiones humillantes. Serbia rechaza el ultimátum y Austria-Hungría declara la guerra. En cuestión de horas, las fuerzas austríacas bombardean Belgrado. El zar ruso, Nicolás II, se siente obligado por honor a defender Serbia, una nación eslava hermana, y ordena la movilización del ejército ruso. El emperador alemán Guillermo II ha prometido su apoyo a Austria-Hungría. Él y sus generales ven el conflicto con Rusia como inevitable, y cuanto antes ocurra mejor, ya que la fuerza rusa crece año tras año. La movilización rusa se usa como justificación para la movilización alemana, seguida de una declaración de guerra a Rusia. Alemania sabe que la guerra con Rusia significa guerra con su aliado, Francia. Ha desarrollado el Plan Schlieffen para hacer frente a esta amenaza en dos frentes. Primero, sus ejércitos avanzarán rápidamente a través de Bélgica para rodear y destruir los ejércitos franceses cerca de París y lograr una victoria. Luego sus fuerzas pueden hacer frente a Rusia, cuyo enorme ejército tardará mucho más en moverse. Y así, Alemania declara la guerra a Francia. 6 millones de hombres marchan a la guerra en Europa. Italia, sin embargo, permanece neutral. Los términos de la Triple Alianza no la obligan a unirse a una guerra ofensiva. Estados Unidos también declara su neutralidad. El presidente Wilson y el público estadounidense no tienen deseos de verse involucrados en una guerra de Europa. Gran Bretaña es aliada de Francia, pero al principio no está claro si se unirá a la guerra. Sin embargo, cuando Alemania invade Bélgica, cuya neutralidad Gran Bretaña garantiza, se envía un ultimátum desde Londres a Berlín, exigiendo su retirada. Es ignorado y Gran Bretaña va a la guerra. Una fuerza expedicionaria británica desembarca en Francia, mientras que la invasión alemana se detiene durante días debido a la resistencia belga en la ciudad fortaleza de Liege. Las tropas alemanas cometen varias masacres contra civiles belgas. Las atrocidades son exageradas por la propaganda aliada y contribuyen a cambiar la opinión pública en países neutrales a Alemania. Francia, sin conocer el gran ataque de cerco de Alemania, lanza el Plan 17, una ofensiva en territorio alemán. Pero en la batalla de las fronteras son rechazados con enormes pérdidas en ambos lados. La fuerza expedicionaria británica choca con el ejército alemán en Mons. Pero los británicos están superados en número y pronto se unen a los franceses en retirada. Los aliados hacen su última defensa en el río Marne, a 50 kilómetros de París. Su desesperado contraataque salva a la ciudad y hace retroceder a los alemanes. Ambos bandos sufren 250.000 de bajas. Comienza la carrera hacia el mar. A medida que ambos bandos intentan superarse mutuamente hacia el norte, una serie de choques conduce a la primera batalla de Ypres, donde los aliados se aferran desesperadamente y evitan un avance alemán. Se producen más pérdidas graves en ambos bandos. Ambos ejércitos se atrincheran a lo largo del frente de 500 kilómetros, buscando refugio del mortal fuego de ametralladoras y artillería. La guerra de trincheras ha comenzado.
Los buques de guerra británicos ganan la primera batalla naval de la guerra en Heligoland Bight, hundiendo 3 cruceros alemanes. Gran Bretaña tiene la armada más poderosa, 29 acorazados modernos contra los 19 de Alemania. Ahora imponen un bloqueo naval a Alemania, impidiendo que lleguen bienes de contrabando, incluyendo alimentos, por mar. El objetivo es debilitar la economía alemana y forzar su rendición. Una semana después, el crucero HMS Pathfinder se convierte en la primera víctima de la historia de una nueva y letal arma, el torpedo lanzado por submarinos. Los submarinos alemanes, o U-Boats, tienen un alcance en superficie de 15.000 kilómetros y pueden atacar sin ser detectados. Representan un nuevo y mortal desafío para el dominio británico de los mares. En el frente oriental, los ejércitos rusos invaden Prusia Oriental, pero caen en desastre en la batalla de Tannenberg, donde el general von Hindenburg y su jefe de Estado Mayor, Erich Ludendorff, maquinan una brillante victoria alemana, tomando 90.000 prisioneros y destruyendo un ejército ruso entero. Los rusos contribuyen a su propia derrota al transmitir mensajes inalámbricos sin codificar. Una segunda victoria masiva alemana en los lagos masurianos fuerza a los rusos a retirarse. En solo 6 semanas, el ejército ruso sufre casi 1/3 de bajas. Mientras tanto, la invasión de Serbia por Austria-Hungría sufre un humillante revés en la batalla de Zer. La ofensiva austrohúngara contra Rusia también termina en desastre y retirada, con la pérdida de más de 300.000 hombres. La ciudad fortaleza de Przemyśl queda aislada y sitiada por los rusos. Los alemanes acuden en su ayuda, lanzando un ataque de distracción hacia Varsovia. Esto conduce a semanas de cruenta batalla infernal alrededor de la ciudad polaca de Łódź, pero no hay un ganador claro. Mientras tanto, el Imperio Otomano se une a las potencias centrales, declarando la guerra a su antiguo enemigo, Rusia. Los barcos de guerra otomanos bombardean los puertos rusos de Odessa y Sebastopol. Mientras en el Cáucaso las tropas rusas cruzan la frontera otomana. Fuera de Europa, la guerra se libra en los océanos del mundo y en las lejanas colonias europeas. Las tropas alemanas cruzan a África Oriental Británica, la Kenia moderna, y ocupan Tabeta. Mientras las fuerzas aliadas toman la colonia alemana de Togoland, la Togo moderna. Pero las fuerzas británicas que invaden el Camerún alemán son derrotadas en Garua y en Sanakong. Mientras una fuerza de 3.000 hombres que ataca el África sudoccidental alemán, la actual Namibia, es capturada en Sandfontein. Un mes después, los desembarcos británicos en Tanga terminan en caos y derrota a manos de una fuerza alemana mucho más pequeña, liderada por el coronel von Lettow-Vorbeck. Aislado de Alemania, Lettow-Vorbeck sigue librando una guerra de guerrillas altamente exitosa contra los aliados, atando a grandes cantidades de tropas. En Asia, Japón cumple su tratado con Gran Bretaña y declara la guerra a Alemania. Las fuerzas japonesas luego ocupan la base naval alemana en Tsingtao. Las colonias alemanas de Samoa y Nueva Guinea se rinden ante las tropas de Nueva Zelanda y Australia. Pero en el Pacífico, frente a las costas de Chile, la poderosa escuadra del este de Asia del almirante von Spee hunde 2 cruceros británicos en la batalla de Coronel. Ambos barcos se hunden con toda la tripulación. 5 semanas después, se encuentra con una fuerza naval británica en las Islas Malvinas. 4 de los 5 cruceros alemanes son hundidos. Von Spee se hunde con su nave.
Mientras, en Medio Oriente, las tropas británicas toman el control del puerto otomano de Basra, asegurando el acceso vital al petróleo persa que alimenta la flota británica. Ese invierno, las tropas austríacas finalmente capturan Belgrado. Pero luego los serbios contraatacan y los expulsan una vez más. La guerra en Serbia ya ha causado alrededor de 200.000 bajas en cada bando. En el Mar del Norte, los barcos de guerra alemanes llevan un ataque de pega y corre contra las ciudades costeras inglesas en Hartlepool, Whitby y Scarborough, matando a más de 100 civiles. En el frente occidental, los franceses lanzan su primera ofensiva importante contra los alemanes. Pero la primera batalla de Champagne conduce a pequeñas ganancias a un costo de 90.000 bajas. Mientras tanto, en el Cáucaso, una ofensiva otomana a través de las montañas en invierno termina en desastre en Sarikamish. Las bajas otomanas suman 60.000, muchos de ellos congelados. En el frente occidental, esa primera Navidad se marca en algunos sectores con una breve tregua y partidos de fútbol en la tierra de nadie. La zona de la muerte en las trincheras. Muchas gracias por ver el primer episodio de la Primera Guerra Mundial, año 1914. Nos vemos pronto.